Bienvenidos y bienvenidas a La Carajita. En mi Instagram pregunté de qué temas querían que hablara. Me dieron muchas opciones, pero la que más sobresalió fue la salud mental. Dentro de la salud mental hice una encuesta de qué querían que hablara directamente. Tengo varios temas que me dijeron, pero el que más llamó la atención o en la encuesta, el que más votaron fue mi historia, mi diagnóstico y cómo lo he tratado. Y bueno, aquí voy, se los voy a contar. La historia es larga de cómo descubrí todo esto. Quizás te voy a ir contando poco a poco, pero bueno, desde muy pequeña siempre tuve unas taquicardias muy raras. Hay razones por las que tenía esa taquicardia, habían otras razones en las que no. Yo vivía en Cumaná en mi infancia. Cumaná es un pueblo de la costa venezolana y en esta familia, no sé si por ser de la costa, no sé si por la familia, este tipo de cosas como estas taquicardias eran presentimientos, había mucha superstición, podría estar pasando algo malo. Y bueno, para mí esas taquicardias eran eso. Algo malo podía estar pasando y yo lo estaba presintiendo. Hay algunos detalles que luego con el tiempo me di cuenta que sí afectaban. Había una tía, por ejemplo, a la que yo le tenía mucho miedo porque era la tía más estricta y cuando ella a veces llegaba a casa me daba taquicardia. Pero bueno, como que es el miedo, ¿no? Y ya. Luego me mudé a los 11 años a vivir con mi abuela paterna. Sin embargo, a los 7 años viví con una de mis tías paterna. Viví con ella y fue un año muy duro. La verdad, la manera de la educación de mi tía era muy dura. Y cuando regreso a Caracas a los 11 años, otra vez cuando mi tía venía a casa, me daban estas taquicardias. Le comenté esto a mi abuela porque también me daba una noche antes de un examen. Cuando le comento esto a mi abuela, yo estaba muy chiquita, tenía 11 años y me lleva a un cardiólogo porque no era normal que tuviera taquicardias de la nada. El cardiólogo me hace todos los exámenes y recuerdo claramente cuando le dijo a mi abuela, ella tiene ansiedad. Pero yo creo que el desconocimiento, el miedo, los tabúes, mi abuela agarró y dijo, claro, es que a mí me da la soledad. Una enfermedad que no existe, la soledad, por cierto, y me llevó. Con el tiempo he descubierto muchas cosas y que posiblemente estos yellos que les daba a mi abuela por la soledad, lo que ella llamaba la soledad, posiblemente era ansiedad. Vengo de una historia llena de duelos. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años, mi hermana murió cuando yo tenía 16, mi abuela paterna, quien me crió, murió cuando yo tenía 30 y a las 5 semanas murió mi madre. Tengo una relación ahí muy extraña, bueno, muy extraña no, porque pasó con los duelos, con las pérdidas. Entonces, todo esto lo sé ahora. En el momento simplemente era como, pues la vida existía, para ese momento yo creía en Dios y era como un Dios que me castigaba y no sabía por qué, porque se moría la gente cercana a mí o lo que yo quería y todo esto. Pues bueno, puede generar un montón de cosas y situaciones. El duelo de por sí se vive de una manera. Pero existían estas taquicardias. En algún momento, a mis 34 años, sentí esta taquicardia, pero la taquicardia pasó a ser un dolor en la boca del estómago y en el brazo izquierdo. En mi cabeza, yo estaba teniendo un infarto. Y resulta ser que era un ataque de pánico. Yo estaba en terapia en ese momento. Yo sabía que algo pasaba, que había quizás un nerviosismo que era diferente al de los demás, que quizás yo exageraba este nerviosismo, esta ansiedad, vaya, quizás era porque yo era más intensa, más dramática, entonces sí tenía alguna idea. Yo empecé a hacer terapia a los 26 años sin saber todavía que yo tenía un diagnóstico. Simplemente yo fui a terapia por todo lo poco que les he contado ahorita, ¿no? Duelos, pérdidas, separaciones. A los 11 años me separan de mi madre, yo me voy a vivir a Caracas. Entonces, como que todo esto yo lo quería ver. Realmente fui por un desamor. Pero cuando llegué a mi terapia de psicoanálisis, la psicoanalista sí dijo así como que, bueno, sí, está bien, me interesa todo tu desamor, pero vamos a ir más allá. Y bueno, hice terapia por 6 años, fue interrumpido, primero fueron 3 años, paré, pasaron las muertes de mi abuela y de mi madre, y luego volví como los 2 años porque yo dije, yo puedo con esto, y mentira.
En ese proceso después de la muerte de mi madre y de mi abuela, que yo digo, ya yo fui a terapia 3 años, yo puedo con esto, me empieza a dar como una gastritis muy rara, como un tema en el estómago muy raro, ya me empiezo a sentir mal, voy al gastroenterólogo y ahí la gastroenteróloga era una mujer, me hace la gastroscopia y me dice, cuando ya pasa el examen, pasa la anestesia, todo este tema. Además había pasado algo muy particular conmigo. Cada vez que yo me anestesiaban, sea para algo odontológico o para este tipo de exámenes, una colonoscopia que me hicieron en algún momento y la gastroscopia. Ajá. Me ponía a llorar, pero una cosa llorar, a llorar con plena anestesia. Y justo eso fue lo que pasó cuando me hicieron este examen. La doctora me muestra el video y mi estómago estaba haciendo así y me dice, yo tengo que remitirte a un psiquiatra. Y yo así como, ¿por qué? Era mi segunda vez que veía un psiquiatra. La primera vez que vi al psiquiatra, en ese momento estaba haciendo terapia con mi psicoanalista. Mi psicoanalista no podía medicarme. Cuando yo llego que estaba con una depresión, que les dije venía por un desamor y todo este tema, ella me remite a un psiquiatra psicoanalista y me ayuda un poco a qué era lo que yo tenía que decirle a este psiquiatra para que pudiera medicarme. El psiquiatra me medicó con muy arriba, muy grande. Mi psicoanalista en ese momento me dijo, no, vamos a bajarlo, está muy... Porque además yo me acuerdo que era clonazepam, me tomé el ribotril y yo estaba en la oficina, pero así, drogada. ¿Qué pasó? O sea, yo estaba como si estuviera borracha y cuando le contestó a mi psicoanalista me dijo, vamos a bajar la dosis. Años después, lo que les estaba contando, me remite la gastroenteróloga al psiquiatra porque justo lo que yo hacía mientras me anestesió era llorar y llorar y llorar y mi estómago estaba bien. Cuando estoy hablando con el psiquiatra, el tipo empieza a hablar conmigo y empieza a hacer preguntas. Y yo le digo, pero yo no estoy llorando. Ya habían pasado 2 años de las muertes, tanto de mi abuela como de mi madre. Y yo, pero ya eso pasó, yo estoy bien, o sea, fue en su momento, yo no estoy llorando todo el tiempo. Y ahí empieza el hombre a decirme, ¿has tenido ataques de ira? Bueno, sí. Tienes el libido bajo, tal, no sé qué, y habían otros síntomas de la depresión que no era nada más llorar. Ahí me entero de todo esto, yo estaba pasando por una depresión. Me medican otra vez, pero porque estaba pasando por una depresión en particular con respecto a los duelos. Después que migro a México, estoy acá y me consigo con una amiga que sufre de ansiedad. Cuando ella empieza a hablar de todo esto, de su trastorno de ansiedad, yo me quedo como, ya va. A mí me pasa eso. Yo tengo eso. Yo les voy a ser sincero, a pesar de que fui 2 veces a un psiquiatra, que las 2 veces me tuvieron que medicar, las 2 veces me quité el medicamento. Yo le tenía terror al clonazepam, le tenía terror. O sea, me decían ribotril y yo decía, no. Yo también tenía mis tabúes y mis temores con respecto a la salud mental y dije, no, yo no me quiero medicar, yo no me quiero medicar, yo no me quiero medicar. Total que cuando estoy hablando con esta amiga aquí en México, nos hacemos muy amigas y yo le empiezo a contar y ella a mí, y yo digo, wow, yo tengo eso, a mí me pasa eso. Yo lograba detectar cuando iba a empezar, cuando empezaba la taquicardia, todos estos síntomas y yo le digo, epa, amiga, tengo esto, me va a dar una crisis, me va a dar un ataque de ansiedad. Y ella siempre llegaba a mi casa con una pastillita, con una vaina, con una pastillita natural, con una pastillita química, y me la daba y tal, y se me quitaba. Nos tomábamos unos vinos, siempre hablábamos de este tema, era muy chévere tener con quien hablar y que no estaba sola, que había alguien que me apoyaba y todo esto. Cuando mi amiga se va de México, yo traigo a mis tías de Cumaná, de Venezuela, las traigo a pasar un mes aquí conmigo, y cuando el día que mis tías se van, desde que me levanté, los síntomas de la crisis de ansiedad. En ese momento tenía yo 40 años. Digo, yo no tengo a mi amiga quien me daba y me ayudaba con esto. Yo no tengo una medicación y yo tengo un problema que he tratado de solucionarlo yo sola. Y no puedo sola. Después que se fueron mis tías, busqué un psiquiatra, me voy con un psiquiatra, hace todo este tema de las preguntas, las encuestas, todo el tema, todo lo que ellos tienen que hacer para diagnosticar algo. Y ahí me dice, tú tienes ansiedad generalizada. Mi diagnóstico es ansiedad generalizada. Yo no quería medicación. Yo igual le dije, yo no quiero medicación. No quiero medicación y no quiero medicación y no quiero medicación.
La psiquiatra hablaba conmigo, yo le decía, es que yo siento que con la medicación yo me voy a estar todo el día drogada y no voy a ser como soy yo. Y la psiquiatra me decía, tu personalidad es tan deliciosa, ¿tú crees que yo quiero bajar tu personalidad? No, 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 pero tranquila. Me mandó en algún momento valeriana, cosas naturales, porque yo estaba negada a los químicos. Hasta que en una de las sesiones con mi psiquiatra le cuento que yo todos los días en la noche revisaba al gordo, a mi esposo, para ver si estaba vivo. Cuando él dormía, yo me levantaba y le ponía la manito acá para ver si estaba respirando. Cuando yo le conté esto, y adicional a esto, cada vez que el gordo salía de casa, yo me despedía como si fuera la última vez que lo iba a ver. Siempre me despedía con te amo, o sea, nadie te ama más que yo, quiero que sepas que, porque yo en mi cabeza pensaba, si a él le pasa algo y se muere, yo quiero que él sepa que lo amo y yo quiero estar tranquila de que se lo dije. Cuando yo le cuento esto a mi psiquiatra dice, ok, ya no es que si quieres o no quieres, hay que medicarte. Me mandaron antidepresivos, me mandaron quetiapina, que es un antipsicótico para dormir, porque por mi ansiedad y por todo el tiempo que he sufrido de ansiedad, que he tenido esta enfermedad y no la había visto, pues los trastornos de sueño también entran dentro de todos mis síntomas y todo lo que tenga que ver con mi enfermedad. Y pues me mandaron este medicamento para dormir, sertralina, que era el antidepresivo, y el clonazepam, que solamente lo tomo para las crisis. No lo tomo todos los días. Hay personas que sí es necesario que lo hagan. En mi caso yo nada más lo tengo para las crisis. De hecho, si ese clonazepam no está en mi cartera y yo salgo, bueno, esta es mi historia. Yo quiero hacer estos episodios bastante cortos para que sean relajados para ustedes, para mí también, para el momento de editar y todo el tema. Pero hay mucho que contar sobre mi enfermedad. Quiero contarte cuáles son los síntomas, qué es lo que he hecho, pero bueno, hasta aquí vamos a llegar en este episodio. En el siguiente episodio te voy a contar más sobre mi enfermedad y cómo la he llevado, ¿va? Te invito a suscribirte en el caso de que llegues ahora en este momento nuevo, que me comentes, que si quieres que hable de algún tema en específico aquí abajo. Sé que quedan muchas preguntas, pero quería contarte cómo fue que lo descubrí y cuándo y en el momento en que llegué al diagnóstico. En el próximo episodio te cuento más. Bye.